Hay en su calle, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a No Girar a la Derecha, una producción de la Izquierda Diario Bolivia en Radio La Chihuana 92.2 FM en La Yacta, Cochabamba. También nos encontramos en YouTube, @No Girar a la Derecha y en laizquierdadiario.com.bo. Esta semana hablaremos de la mina Izcaízca, donde el capital transnacional canadiense ya se quedó con el control económico de un yacimiento minero muy importante, llamado Izcaízca, ¿no? Que tiene reservas importantes de plata, zinc, plomo, estaño y oro. También veremos cómo fue que un pastor evangélico firmó en el Estado sionista de Israel, a nombre de Bolivia, un acuerdo para armar la policía y el ejército y hacer la entrega de los recursos de nuestro país al sionismo. Asimismo, hablaremos del imperialismo estadounidense que busca un mayor control, específicamente en la zona del Mar Rojo. A 48 kilómetros de Tupiza, hace un par de semanas, el 7 de julio, el Oro Resources inició una campaña de perforación de expansión de 40.000 metros para respaldar la evaluación económica preliminar, también conocida como la PEA, de este yacimiento minero conocido como Izcaízca. El inventario de este ya es más grande que el de San Cristóbal, y de lo que fue históricamente San Cristóbal, y el principal beneficiario no es Bolivia, sino una transnacional canadiense. Izcaízca concentra plata, plomo, zinc, estaño, oro y se proyecta como la mina que más metal neto tiene en la historia del país. Incluso más grande de lo que habíamos dicho, la San Cristóbal, que hasta el momento es la mina privada más grande del país. Está entre los grandes depósitos polimetálicos sin desarrollar más grandes de todo el mundo. Estamos hablando de un control económico que está en manos de el Oro Resources, una empresa minera canadiense que formó una asociación mineral en el que formalmente el 1% se queda con una empresa minera privada boliviana y el 99% con esta canadiense, ¿no? Que tiene su sucursal en Bolivia, que es Tupiza SRL. Entonces, esta se encaja prácticamente con la agenda que hablamos de minerales críticos, que hace unas semanas denunciábamos que se había firmado un acuerdo entre el gobierno de paz y el gobierno de Estados Unidos sobre los minerales críticos, ¿no? En el mes de abril. Recordemos también, para dimensionar la importancia de este hecho minero, que en Bolivia desde el año 2016 para adelante la minería ha desplazado a los hidrocarburos como la principal exportación del país. Vamos a ver algunos datos para contextualizar y dimensionar el yacimiento de Izcaízca. Vamos a partir, como decía, de la mina San Cristóbal, que es la operación minera privada más grande en la historia del país, sexto productor mundial de zinc, cuarto productor mundial de plata. Tiene una inversión acumulada cercana a los 1.800 millones de dólares. El año 2024 procesó 18.13 millones de toneladas de mineral. Estamos hablando entre 40 y 50 mil toneladas diarias. Exportó 500.000 toneladas de concentrado el mismo año 2024
y en la gestión 2024-25 hablamos de utilidades netas por más de 2.000 millones de bolivianos. Esto lo decíamos en un programa anterior, la utilidad neta que gana en un año la minera San Cristóbal prácticamente equivale a todo el presupuesto del sistema universitario, excluyendo salarios en todo el país. De todo el sistema universitario público, todo el presupuesto. Son las utilidades que se lleva a la transnacional San Cristóbal cada año. Su inventario histórico, estamos hablando de 3 minerales fundamentalmente, 220 millones de onzas de plata, 3.5 millones de toneladas de zinc y 1.3 millones de toneladas de plomo. Pero en el caso ahora de Ixcaizca vamos a hablar evidentemente no de mineral reportado, sino de un mineral que está en fase de exploración y son las cifras proyectadas. Existen una serie de reportes, consultorías, como decíamos, que van todavía en una fase de confirmación de recursos, pero ya estamos hablando de más de 1.000 millones de toneladas de recursos metálicos, según la empresa consultora Micon, en su informe que emitió a principios de este año 2026. Estamos hablando ya de 85.000 toneladas indicadas y 45 millones de toneladas inferidas. Estamos hablando de una beta de minerales de escala continental. ¿Esto cómo se divide? Estamos hablando de 358 millones de onzas de plata. Esto frente a los 220 millones que se tiene históricamente como el monto que tenía la San Cristóbal. 5.7 millones de toneladas de zinc, que igual está casi el doble de los 3.5 millones de toneladas de zinc que tiene la San Cristóbal. Y en términos de plomo, la San Cristóbal tiene 1.3 millones de toneladas y Ixcaizca proyecta 2.1 millones de toneladas. Es decir, tanto en plata, zinc y plomo, estamos hablando de una cantidad bastante mayor. Sumado a eso, hablamos de 290.000 toneladas de estaño y 1.2 millones de onzas de oro. Lo que sí difiere aquí es que la San Cristóbal tiene una mayor ley o una mayor concentración respecto a lo que hasta ahora se ha podido validar en Ixcaizca. Pero en total estamos hablando de casi 1.6 veces más de volumen neto, ¿no? Tanto de plata, zinc, etcétera. Y en tonelaje total, pues estamos hablando de un monto mucho mayor a las reservas históricas de la San Cristóbal. Ahora sí, nos fijamos en términos de un ranking global de proyectos no desarrollados, y estos son datos que vienen de International Team, de la consultora que decía a un inicio, Micon, y estamos hablando de que está en el cuarto lugar de depósitos de estaño a nivel de Sudamérica. Entre el quinto y el 10º lugar a nivel internacional por depósitos de plata y estaño. Está entre los 20 y 30 más grandes en zinc y entre los 10 y 20 mayores proyectos polimetálicos no desarrollados a nivel mundial. En el contexto nacional sería el segundo proyecto de plata detrás de la San Cristóbal, hablando evidentemente tomando en cuenta la cantidad y la concentración de este mineral, y estaría disputando los primeros lugares en términos de zinc. Estamos hablando prácticamente de la mina más importante desde la San Cristóbal. ¿Y quién opera? Es el Oro. El Oro es esta empresa
que cotiza en la bolsa de Toronto en Canadá, pero no está entrando al país como una empresa transnacional. No, el titular formal de esta mina es una empresa boliviana. Se están valiendo de lo que plantea la ley 536 de minería, aprobada el año 2014, que dice que los derechos mineros no se transfieren, no se hipotecan, no se venden. Entonces lo que hacen desde el capital extranjero es un contrato de asociación. Entonces el oro, mediante su filial Minera Tupiza SRL, se asocia con 99% de las acciones junto a la empresa minera Villegas Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, que es una empresa nacional. La empresa canadiense tiene el control total de la explotación minera y la adjudicación ante el Estado boliviano la lleva la Minera SRL, que es una empresa formalmente nacional. Desde el año 2020 ya viene operando mediante la filial Minera Tupiza, que tiene la concesión sobre la mina Porvenir, y en un principio ya hablan totalmente desde el exterior, hablan de ganar el 100% del proyecto. En enero de este año cerraron un último pago de 1.15 millones de dólares a la empresa Villegas SRL, y con eso ya habrían completado todos los pagos para ellos tener este acuerdo privado con la minera, ¿no? Entonces hablan de un control operativo pleno y el 100% de la participación económica real, ¿no? Dejando el 1% en términos formales a nombre de Villegas SRL, y la canadiense con control casi completo de la sociedad en términos operativos y monetarios. Pasemos a ver qué dice la propia minera al respecto. Planning to go ahead and try to have a new mine for this country. We have a 100% control. We have all the legal documents signed and approved, so there's no any risk. Hay un inversionista canadiense que está en San Vicente, que está acá al lado de nosotros, que es Pan American Silver. Es netamente inversionistas canadienses, ¿no? Entonces, pero el Estado garantiza su estabilidad jurídica dentro de sus operaciones. Si una empresa extranjera va a venir a ofrecer inversión, si hay un yacimiento, porque eso es lo que estamos trabajando hoy por hoy, la empresa Iskay están también trabajando, si no me equivoco, son también con inversionistas canadienses, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar como Estado, como departamento y como provincia, de que este inversionista debe tener esa estabilidad jurídica. Que todos ganemos. El inversionista gana la gente de la región, gana el Estado, el departamento, y todos nos beneficiamos de... Todos ganamos, dicen. Todos ganamos, y a la vez hablan de que se tiene el 100% del control, que no hay riesgo. Una vez más, vemos cómo se avanza en el saqueo de nuestros recursos naturales para beneficiar el capital transnacional. Y veamos a dónde destina nuestros recursos la empresa El Oro. El Oro Recursos, como empresa, el año 2026, es decir, este año, entró al consorcio de la Base Industrial de Defensa de Estados Unidos, es decir, firmó un convenio con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para presentar el estaño boliviano como metal estratégico para la seguridad yanqui. Es decir, sobre este yacimiento, que viene con plata, con zinc, con plomo, con oro, ya la empresa privada ha entrado al consorcio de la Base Industrial de Defensa de Estados Unidos. Sumado a eso, el gobierno de paz ya firmó un memorándum de entendimiento de minerales críticos con Washington. Es decir, bajo el cuento de la inversión, se está abriendo nuestros recursos del subsuelo al capital extranjero. Y vemos como el 3 de marzo del año 2026, en la propia conferencia
Prospectors and Developers Association of Canada, Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, en Toronto, que es una feria minera donde se negocia prácticamente el subsuelo de todo el mundo. El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, fue a expresar el interés concreto de Bolivia. Y el oro sube la foto sin pena alguna a su LinkedIn, delegación boliviana en nuestro puesto, Advancing Isca, catalizadores claves 2026 Bolivia Day en la Cámara Canadiense Boliviana, el oro. La empresa El Oro ya publicando el acuerdo que tiene con Bolivia, en el que el gobierno boliviano de hecho no firma nada porque lo hace mediante una empresa privada. San Cristóbal ya mostró lo que significa una operación privada de esa magnitud. Estamos hablando de miles de millones en utilidades. El control accionario que ha pasado de una transnacional japonesa a una transnacional canadiense. Isca apunta a repetir esa historia, con más minerales bajo tierra, con la misma lógica de saqueo como en tantas otras etapas de la historia económica boliviana. El saqueo de los bienes comunes naturales se disfraza de desarrollo, de inversión, y mientras tanto el capital transnacional se lleva el recurso y la oligarquía financiera dependiente actúa para facilitar el negocio. Si había alguien que ingenuamente no creía que este gobierno y Trump querían saquear nuestros recursos naturales, tengan por seguro, esta viene siendo la apuesta y empresas como El Oro son fichas centrales. Por eso, desde la izquierda revolucionaria, denunciamos estos avances en el saqueo de nuestros recursos y planteamos que las minas privadas deben ser nacionalizadas bajo el control de las y los trabajadores y las comunidades. Y va de la mano con el monopolio estatal del comercio exterior para que cada dólar de mineral retorne al país y no sea fugado a capitales, los capitales a paraísos fiscales. Bolivia no se vende. Mientras el gobierno garantiza la entrega del subsuelo en Potosí, también necesita de la represión. Y en ese sentido, a la par de hablar de armar el ejército y la policía, ahora se viene una oferta prácticamente de nuestros recursos estratégicos al Estado sionista de Israel. El 13 de julio, Luis Aruquipa Carlo, autoproclamado representante de las Iglesias Evangélicas Unidas, viajó al Estado genocida de Israel y firmó a nombre de Bolivia un convenio para armamento para la policía y el ejército y para meter al Estado sionista en sectores estratégicos de la economía. Hoy nos acompaña desde Tarija la compañera José Copas de Combate Rojo y La Lorsi, quien nos comparte una visión sobre este tema. Un saludo a quienes escuchan el programa y muchas gracias por la invitación. La semana pasada, el pastor evangélico Luis Aruquipa anunció que había realizado un viaje a Israel para un encuentro de líderes cristianos organizado por este estado. Según la declaración de Aruquipa, firmó con el ministro de Relaciones Exteriores israelí Gideon Saar un acuerdo bilateral, en el que Israel participaría en sectores estratégicos de Bolivia como salud, tecnología, educación y agroindustria, pidiendo incluso la destitución de la ministra de Salud y de su asesor, pero donde además Israel proveería con insumos policiales y militares a la policía boliviana y al ejército boliviano. Este acuerdo sumamente preocupante se da en el contexto de Luis Aruquipa siendo por mucho tiempo parte de un movimiento que busca imponer una agenda reaccionaria y antiderechos. Previamente había presentado varias cartas para el retiro del proyecto de la ley Brisa, alegando que conllevaría falsas denuncias cuando la realidad muestra todo lo contrario según estadísticas, por ejemplo, de la Fiscalía General, y en el mes de junio, durante los bloqueos, exigió por la vía constitucional que el gobierno implementase el estado de excepción antes de que esto sucediera.
Las Iglesias Evangélicas Unidas, de las cuales se autoproclama presidente, se manifestaron en rechazo de esta medida, pero el apoyo de Luis Arequipa a la represión y su normalización de la persecución estatal se mantuvieron firmes. Este acuerdo es sumamente grave porque lo que hace es armar a la policía y al ejército para la represión de los sectores movilizados, al extremo de usar tecnología desarrollada por Israel con el propósito del genocidio y del control. Incluso sin el pacto de Arequipa respecto a los sectores estratégicos, las empresas israelíes ya son parte de la agroindustria y se benefician del extractivismo y de la destrucción del medio ambiente. No podemos olvidar que la lucha del pueblo palestino contra el genocidio y la lucha de los sectores populares bolivianos contra el ajuste son dos caras de una sola lucha contra el imperialismo y contra el capital. Muchas gracias, José, por compartir con nosotros y evidentemente nos sumamos plenamente a este reclamo de abajo el estado de excepción, abajo el estado genocida de Israel y además por la ruptura total de las relaciones diplomáticas, comerciales y de otro tipo entre el Estado boliviano y el Estado genocida de Israel. Denunciamos que no solo es este convenio que habría firmado Arequipa a nombre de la Iglesia Evangélica con el Estado sionista de Israel, sino que el Estado boliviano viene participando también de distintos espacios, como fue la semana pasada en esta conferencia internacional contra el terrorismo de la izquierda extrema que convocó el gobierno de Trump a la cabeza de Marco Rubio junto al Estado sionista de Israel para coordinar acciones contra la extrema izquierda, que para ellos claramente ya está posicionado como su enemigo número uno. Y es lógico, ¿quiénes somos los que plantamos una oposición en las calles desde los distintos espacios de lucha, quienes nos negamos a participar de la entrega de los recursos naturales de nuestros países, quienes resistimos los proyectos de ajuste, quienes denunciamos el genocidio del Estado sionista de Israel, somos la izquierda? En ese sentido, quiero también llamar desde este espacio a seguirnos sumando a la campaña internacional de rechazo al estado de excepción. Esta campaña internacional evidentemente la estamos llevando a cabo desde La Izquierda Diario. Pueden sumarse, estamos desde Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal, PRODCRE, impulsando a la par de ir denunciando lo que implica este estado de excepción. El imperialismo que hoy pelea y disputa los minerales críticos, como llaman ellos en Bolivia, que hoy busca apropiarse de nuestros recursos, también pelea por el control de las rutas del petróleo. Hoy vamos a compartir una nota de Juan Andrés Gallardo de La Izquierda Diario, que habla justo de esto. Y dice: la aventura bélica del imperialismo norteamericano en Medio Oriente se hunde en un pantano cada vez más profundo. Mientras Donald Trump intenta maquillar la derrota estratégica sufrida en Irán con una nueva ronda de bombardeos que este jueves cumplió su 12ª noche consecutiva, impactando infraestructura civil y energética, lo que a todas luces es un crimen de guerra, se le acaba de abrir un nuevo frente de batalla, que amenaza con una mayor extensión regional de la guerra y un nuevo impacto directo sobre la economía mundial. Este jueves, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el ataque con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes, el Encelia y el Laya, en el Mar Rojo. La acción, que provocó incendios en los buques, es parte de un bloqueo naval declarado
por el grupo yemení contra intereses de Arabia Saudita. Como consecuencia inmediata, el precio del petróleo de Brent volvió a saltar, superando nuevamente la barrera de los $100 por barril. Este nuevo foco de conflicto en el estrecho Bab al-Mandeb amenaza con multiplicar el descalabro económico mundial que ya generó el cierre del estrecho de Hormuz, centro de gravedad de la guerra actual. Ojo acá que al subir el precio del petróleo de Brent, ¿eso qué significa? Que la gasolina boliviana, que sigue siendo subvencionada por el Estado, sigue significando un gasto de recursos públicos. O sea, todo el cuento de que el gasolinazo iba a ser para aliviar el gasto público, otra vez cae a saco roto porque la guerra de Trump en Irán va a hacer que suban los precios. ¿Y quién lo va a pagar? El Estado boliviano. ¿Y cómo lo va a pagar? Con mayor deuda externa. Seguimos. Para entender la gravedad de esta escalada, es necesario explicar por qué este estrecho es vital. En su libro Choke Points, How the Global Economy Became a Weapon of War, Edward Fishman define estos lugares como una puerta de entrada tan crítica para el comercio internacional que confrontarla confiere un poder inmenso. Bloquearla puede poner de rodillas a un enemigo. Estos puntos de estrangulamiento son la infraestructura invisible sobre la cual se asienta el poder económico mundial. En la región hablamos de 3 nodos fundamentales: el estrecho de Hormuz, que ya fue sujeto de bloqueos, desbloqueos, etc., punto clave en el primer momento del conflicto entre, de la guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra Irán, el estrecho de Bab al-Mandeb y el canal de Suez, que es en Egipto, ¿no? Hasta ahora, la estrategia de Arabia Saudita para mitigar el impacto de la guerra consistía en evitar Hormuz, por donde antes del inicio de la guerra pasaba el 20% del petróleo mundial, y enviaba su producción a través de un oleoducto transpeninsular para mandarlo por el Mar Rojo, ¿no? Desde el puerto de Yambú. Esta operación permitía desviar 4 a 5 millones de barriles diarios fuera del camino que pasaba por Irán. Sin embargo, el ataque de los hutíes pone en jaque toda esta vía, porque para llegar a los 3.5 millones de barriles diarios, el petróleo saudí tiene que atravesar obligatoriamente ahora el estrecho de Bab al-Mandeb, que solo tiene 22 kilómetros de ancho y eso lo hace 40% más estrecho que el Hormuz. Entonces, si queda inoperable, si se tranca, si hay cualquier problema técnico, hablamos de que el petróleo ya no tiene por dónde salir. Y esa amenaza de los hutíes ha provocado que al menos 10 barcos den media vuelta en el Mar Rojo y se dirijan por el canal de Suez para no pasar por el estrecho de Bab al-Mandeb. Esta ruta, sin embargo, los deja en el Mediterráneo, no el Océano Índico, que significa que es un viaje más largo y más costoso tanto para hidrocarburos como para contenedores de mercancía. En ese sentido, Trump está en una situación crítica. Actualmente la Marina estadounidense tiene todos sus recursos en el bloqueo de los puertos iraníes y el fallido intento de garantizar el tráfico en Hormuz, y que tiene prácticamente un puñado de cruces diarios. El Pentágono no tiene la capacidad operativa para abrir en simultáneo Bab al-Mandeb mientras sigue en Hormuz. Entonces anda con sus bravuconadas Trump, pero en realidad el imperialismo está atrapado en una guerra que ellos mismos han decidido desatar contra la voluntad popular. Y esto solo provoca cada vez más inflación, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, por los costos de combustible. Claro, como Trump dijo que él no quiere pasar a la historia como otro Herbert Hoover, responsable de la Gran Depresión de los años 30, necesita encontrar alguna salida. Sin embargo, su política está
empujando la economía mundial hacia un abismo muy similar al que se vivió hace casi 100 años. Hay un descalabro doméstico con precios de combustibles por las nubes y están a pocos meses de las elecciones de término medio, en el que prácticamente el propio partido del presidente Trump está con una fracción interna tremenda entre los del ala Make America Great Again, los MAGA, y los sectores nacionalistas cristianos que ya han roto abiertamente con Trump. Y en simultáneo estamos viendo cómo las posiciones de la izquierda socialdemócrata, de los demócratas, estamos hablando de Mamdani, de Alexandro Ocasio-Cortez, AOC, de Bernie Sanders y otros que vienen a ser parte de este bloque de los socialistas democráticos del Partido Demócrata, están con un avance muy importante en elecciones primarias, en elecciones subnacionales, que presenta otro tipo de amenaza, porque estamos hablando ya de una amenaza también dentro del Partido Demócrata que puede generar un importante cambio del panorama político en estas elecciones de medio término, donde se juega el control de ambas cámaras del legislativo estadounidense. En ese sentido, esta crisis que están viviendo realmente es una magnitud que pone en evidencia la crisis hegemónica de los Estados Unidos, profundiza con esta aventura guerrerista en Irán y esto realmente pone en tela de juicio todo el escenario geopolítico internacional, ¿no? O sea, yo quisiera quedarme con esta frase un poco para darle la importancia a estos 3 puntos específicos, ¿no? de paso entre Irán y los países productores de petróleo y los caminos para el comercio internacional. Y es como decía Edward Fishman, que estos lugares son una puerta de entrada tan crítica para el comercio internacional que controlarla confiere un poder inmenso y bloquearla puede poner de rodillas a un enemigo. Lo veíamos el siglo pasado con el canal de Suez, cuando pierden el control de ese canal los británicos ante el movimiento nacionalista que surgía en aquel momento en Egipto. Ahora vemos qué tan claves son estos lugares y cómo se interrelaciona evidentemente con una política antiestadounidense de parte del gobierno iraní, con todo lo que va pasando de la guerra genocida que desata Israel contra el pueblo palestino, y cómo prácticamente varios de estos países árabes que se someten a los intereses estadounidenses en lugar de cuidar siquiera los intereses propios, están dando lugar a esta nueva reconfiguración geopolítica a nivel internacional. Es muy buena esta nota de Juan Andrés Gallardo, recomendamos revisarla en laizquierdadiario.com, y como venía diciendo esto, ¿por qué hablamos de esta geopolítica, de esta importancia de cómo se van posicionando? ¿Por qué Arabia Saudita? Y hablamos de un papel nefasto de estas burguesías árabes, de las burguesías árabes, de las monarquías árabes en varios países, entre ellos Arabia Saudita, en algunos momentos Jordania, Kuwait, que en realidad pactan con Trump, así como lo han ido haciendo con el sionismo durante toda la historia reciente, durante los últimos 70 años de la presencia sionista en el Medio Oriente. Estas burguesías imponen pactos con el imperialismo británico, con el imperialismo estadounidense, con Trump, que en primer lugar validan y dan un sustento, un respiro a la presencia del sionismo desde el Estado sionista de Israel. Hay uno de los ejemplos más bárbaros, ha sido cómo han detenido las marchas, los distintos convoys
Hablamos del convoy terrestre el año pasado, como también el convoy de este año. De hecho, en el convoy terrestre de este año arrestaron, no solo impidieron el paso, sino que arrestaron durante semanas, en complicidad con el Estado sionista de Israel, a quienes venían intentando entregar por vía terrestre el apoyo humanitario a la Franja de Gaza. Y lo habíamos visto igual el año pasado en Rafah, cómo se detienen desde el gobierno de Egipto y no dejan pasar por vía terrestre. Y ahí tuvimos, de hecho, compañeros que formaron parte de esta gran marcha dentro del contexto de la global flotilla Sumud, a compañeros también de nuestra corriente internacional, corriente Revolución Permanente, que participaron de estos intentos de toda la humanidad, de los pueblos del mundo, de llevar esta ayuda humanitaria hasta la Franja de Gaza, ¿no? Y esto deja en evidencia la importancia fundamental de una lucha internacional, de que nuestra lucha desde la izquierda revolucionaria no puede ser completa si no es en un horizonte internacional. Y así como combatimos el sionismo y el imperialismo en Bolivia, lo hacemos en todo el mundo. Y en ese sentido vamos impulsando internacional de diarios, La Izquierda Diario y la corriente Revolución Permanente, como espacios que nos permitan apuntar a la reconstrucción de una internacional, de una cuarta internacional, como instrumento de lucha de las clases obreras, de los pueblos trabajadores del mundo entero contra el capitalismo, contra el imperialismo, por un mundo completamente nuevo. Pues hasta aquí llegamos con esta edición de No Girar a la Derecha. Quiero hacerles recuerdo una vez más, hoy vemos en todos nuestros medios de comunicación cómo se escandalizan por lo que han intentado llevarse cientos de kilos de oro en un avión charter desde Santa Cruz. Espero nos llene de la misma indignación y más aún proporcionalmente cuando pensamos en cuántos minerales se están llevando de la San Cristóbal, cuántos se van a llevar de Ixca Ixca y cómo deja las puertas abiertas para el saqueo transnacional este gobierno servil al imperialismo. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de este espacio de análisis, debate e información desde la izquierda. Muchas gracias a Dani, quien nos acompaña con todo el apoyo en producción para No Girar a Derecha. Gracias a José Copas, quien nos ha acompañado también con su participación sobre el tema del acuerdo de la Iglesia Evangélica de Luis Aruquipa con el Estado de Israel. Gracias a todo el equipo de La Izquierda Diario, quienes venimos publicando notas de actualidad, notas de discusión en laizquierdadiario.com.bo como parte de una red internacional presentes en 15 países y 7 idiomas. Les invitamos a seguirnos escuchando en Radio La Chihuana 92.2 FM todos los martes y viernes a las 18 horas, a encontrar nuestras entrevistas, análisis y programas en el canal de YouTube No Girar a Derecha y La Izquierda Diario Bolivia. Invitamos a que puedan compartir este contenido, difundir nuestras publicaciones y nos ayuden a llegar a más personas. El apoyo es fundamental para mantener una voz independiente y crítica, para que se sumen a denunciar el avance en el saqueo de nuestros recursos naturales y decir no al estado de excepción que quiere imponer el gobierno de Rodrigo Paz. Les invitamos a organizarse una vez más. Nuestra página web laizquierdadiario.com.bo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en este espacio de No Girar a la Derecha. Muchas gracias, muy buenas tardes, Tinkunakama.
por la revolución. La salida es por izquierda, no girar a la derecha.